voy a compartir con ustedes esta charla en relación a la cláusula específicamente de la jubilación y algunas que tienen que ver con la misma. Una introducción y limitaciones que tenemos precisamente en el tema. Vamos a ubicarlas. Nada más para mencionar nuestro sistema, los sistemas que hay en el país de jubilaciones y pensiones, más o menos nos hablan de 105 esquemas. Entonces, gran parte también de la problemática que tiene el país en el sistema de pensiones y jubilaciones, pues ese precisamente esa variación de los esquemas. Sí. Nosotros vamos a ubicar dos aspectos muy básicos en el sentido de que son los que nos afectan directamente a nosotros. Estamos hablando del esquema de la Seguridad Social del Instituto Mexicano del Seguro Social, del régimen obligatorio, y estamos hablando de nuestro contrato colectivo de trabajo. Entonces, para nosotros y para poderlo distinguir de mejor manera, una diferencia entre precisamente jubilación y pensión tendría que ver, una es, en este caso, la pensión bajo un esquema legal, es decir, que se encuentra establecida en una ley federal de aplicación general, como es la ley del Seguro Social, y la otra se encuentra en un esquema que hablamos extralegal. Decimos que es extralegal porque se encuentra no en la ley, sino se encuentra en una normatividad distinta, que en este caso es nuestro contrato colectivo de trabajo. Entonces, una forma de que vamos a poderlos distinguir para tales efectos es la pensión es por ley, es legal. La jubilación la tenemos en el contrato colectivo y su carácter es extralegal. ¿Cuál es la principal diferencia entre ambas? La principal diferencia tiene que ver con su crecimiento. Mientras la pensión otorgada en el ámbito de la ley crece de acuerdo a los pronósticos inflacionarios, al índice del consumidor, a las distintas medidas que pueda tener el gobierno para medir este proceso de crecimiento anual, pues es normalmente muy raquítico. Últimamente ha variado porque en los últimos 3 años hemos tenido un incremento importante a los salarios mínimos. Pero el índice del consumidor se ha mantenido bajo. Y por otro lado está la jubilación, cuyo crecimiento lo podemos identificar como un aspecto dinámico. Y cuando decimos dinámico, es decir, que crece en los mismos términos o muy parecido a si estuviéramos como trabajadores activos. Es decir, los incrementos que se dan a nivel de revisión salarial, de revisión contractual, son los mismos que impactan en el pago de la jubilación. Y realmente, pues ahí radica su principal valor, además de las prestaciones que, aunque ya no se esté activo, se pueda tener por parte hoy de las establecidas en el contrato colectivo. Entonces, estas diferencias son importantes porque son términos que a veces confundimos en lo cotidiano. Hablamos de pensión y jubilación, y luego sí es importante distinguirlas, porque precisamente no todas se dan de la misma manera y no todas crecen igual. Entonces, en el caso de nosotros, la que se establece en el contrato colectivo de trabajo es una jubilación y que es de carácter dinámico. Entonces, crece conforme se van dando las revisiones de contrato. Simplemente para mencionarlo, porque sí es importante valorar pues lo que tenemos en el contrato. Hay una problemática general de los distintos programas de retiro del Sistema Nacional de Pensiones, de jubilaciones. Simplemente para dar un dato, estaríamos hablando de que entre los trabajadores al servicio de los estados, las universidades y los otros distintos sistemas, en estudios del Centro Social del Congreso Federal, establece
ya por ahí del 2015 un déficit similar al 161% del Producto Interno Bruto. Es decir, si tuviéramos que ubicarlo técnicamente, parecería que estuviéramos quebrados como país en este sistema, ¿no?, de pensiones y jubilaciones. Pero precisamente como hay una gran diversidad y una muy desigual percepción de esta prestación de la jubilación y de la pensión, es que en algunos lugares se ve disparado y en la gran mayoría se queda prácticamente en el salario mínimo. Entonces, una problemática importante es de que faltan recursos, es decir, es un problema que es difícil darle alcance. Y mucho tiene que ver precisamente con la falta de ahorro. Algunas de las medidas que la OCDE ha venido señalando para México en este sistema de pensiones y jubilaciones es precisamente la necesidad del ahorro y de un ahorro con diversos estímulos. Además, habla de la necesidad de homogeneizar las pensiones a nivel nacional, es decir, que hubiese un solo sistema nacional de pensiones y jubilaciones y poder erradicar esas diferencias de esquemas que tenemos en pensiones y jubilaciones. Es un problema que con el tiempo obviamente va a ir agravando. Entonces, es un punto a destacar porque es algo que lo tenemos en el horizonte, lo hemos comentado desde fines del siglo pasado, que esto iba a llegar a ser un problema y poco a poco se va acercando a esa situación. Por eso, en algunos panoramas posibles es precisamente cómo poder tener la suficiencia de fondos para lograrlo y precisamente lo que pasaría ante la insuficiencia de fondos, es decir, que finalmente, aunque se tuviera ese derecho, no hubiera manera de poder hacerlo posible. Porque finalmente esto no es mágico, pues, o sea, son números, son proyecciones, son estudios actuariales que en caso de no tener el fondo necesario, pues no va a haber manera de poder paliar y resolver el problema de jubilaciones y pensiones. Menciono también esta situación porque cada vez es más importante estar conscientes precisamente de este alcance, donde cada vez se va a dificultar más poder solventar el fondo para obtener ese recurso. De manera muy específica, obviamente yo no tengo la técnica para entrar a hablar con ustedes ese tema, pero sí sería importante ir revisando cuál es nuestro diagnóstico precisamente para las futuras jubilaciones que restan, en este caso de una primera etapa que fue cuando se hizo la modificación, los que en este caso entraron antes del 97 en que se diera la reforma en el contrato, y también pensar como en esta posibilidad del nuevo proyecto de ahorro, que también lo tenemos contemplado en el contrato colectivo, en la cláusula 79.1, de este programa de ahorro que permita darle oportunidad también a la posibilidad de un retiro digno a quienes ya no alcanzaron a entrar a la jubilación contemplada también en esta cláusula 77 y 77 bis del contrato colectivo de trabajo. Precisamente como va evolucionando en nuestro contrato colectivo, a pesar de que se encuentra toda la redacción anterior respecto de los cambios que hubo con la reforma que tuvimos en el contrato colectivo, realmente nos quedan como dos supuestos actuales en el esquema de jubilación que tenemos en el contrato. Uno de ellos es el de la jubilación anticipada y que, de acuerdo a la cláusula, a partir del 2021 se requerirá 20 años de servicio y 60 años de edad para obtener el 75% del salario para efecto de la jubilación, que sería la jubilación anticipada. Y el segundo supuesto es
el supuesto de podernos retirar con el 100% del salario, y es que a partir también del 2021 se requerirán 25 años de servicio y 60 años de edad para obtener esta jubilación. Todos los supuestos que se contemplan todavía dentro del contrato, bueno, pues ya quedaron rebasados por el tiempo. Entonces, finalmente nos quedan precisamente estos dos supuestos. Y es muy importante considerar dos cuestiones. El que es una jubilación de carácter complementario con la pensión. Por eso al inicio, cuando hablábamos de la diferencia entre pensión y jubilación, es importante destacar que las dos forman parte de nuestro esquema de jubilación. Y por eso se establece que la universidad complementará o suplirá lo que aporte el IMSS conforme a las tablas señaladas en esta cláusula. Es decir, en este caso, en la medida en que tengamos también la posibilidad de pensionarnos vía cesantía o vía vejez, en este caso, la cantidad que resulte de la pensión, esa complementará lo que pudiera ser el 100% de nuestro salario, como si viniéramos trabajando en activo en la universidad. En este caso, lo que se garantiza es que el trabajador que se jubile, la trabajadora que se jubile, va a poder seguir percibiendo su salario al 100%, pero en este caso, al considerar la existencia de la pensión, se convertirá simplemente en un complemento. Lo que hay que destacar ahí es que tu salario al 100%, como lo venías percibiendo, ese lo vas a seguir manteniendo pues hasta el día de tu muerte, pues, de tu fallecimiento. Pero en este caso va a ser complementario. Es importante también aquí hacer esta observación. Esta complementariedad ha sido motivo de diversos conflictos por la cuestión de considerar que la pensión debe ser de manera independiente a la jubilación. Por eso también quise llamar la atención al inicio sobre la problemática de los diversos esquemas de pensiones y jubilaciones, porque finalmente esta situación no podemos decir, bueno, como a mí no me atañe, yo no lo voy a considerar, yo lo tengo en mi normatividad y así lo voy a exigir. El punto es de que esta percepción de que a mí no me afecta, de que a mí no me importa, pues es equivocada, es errónea. Es un poco como cuando hablamos de la contaminación o cuando hablamos del agua o cuando hablamos de algún otro fenómeno social como la guerra. Bueno, esto sucede a muchos kilómetros de distancia o esto a mí no me afecta. No, o sea, finalmente forma parte de la economía del país y todo lo que en un momento dado puede ir en detrimento de lo que puede hacer las finanzas públicas y la economía nacional, pues finalmente nos lo va a cobrar de otra manera. En ese sentido, siempre es importante tener como esta visión amplia, no quedarnos nada más en lo corto, en lo que yo considero como mío, sino que esto tarde o temprano se nos revierte. Es un poco como pasa en la sociedad, que a veces podemos decir, bueno, yo vivo bien o no me falta para comer o vivo en un lugar tranquilo, pero en la medida en que la situación se vuelve difícil, en esa medida el que tú puedas salir a la calle tranquilo y que no te vayan a asaltar o de que no vayas a ser víctima de algún delito, pues eso finalmente es como una reversión también, o sea, en la medida en que la desigualdad sigue siendo tan fuerte o vaya creciendo, pues en esa medida nuestras seguridades también se van a ver vulneradas. Por eso sí es importante también considerarlo y tomarlo en cuenta. Ojo, simplemente es la observación en este sentido para entender que nuestro sistema así se compone, es complementario. Hay que valorarlo. De alguna manera vamos a ver que esta cláusula la tenemos prácticamente en su mayor potencial, porque hay que ubicar el otro aspecto. Esta jubilación, dice, es vitalicia y se transmite a los beneficiarios del trabajador, la trabajadora académica, en caso de fallecimiento. O sea, en este sentido, tiene un alcance inclusive más allá de la muerte del trabajador sindicalizado. Estamos hablando de que tiene un real alcance para tus beneficiarios y eso es importante, porque si algo también hemos considerado en nuestro
esquema de vida familiar es, pues inclusive, pues trabajamos para los hijos, para la familia, para dejar asegurada a la gente que depende de nosotros. Entonces, es importante considerar estos alcances que tenemos en la cláusula de jubilación. Por eso es una parte a destacar también de este esquema que tenemos. Ahora, en este sentido, la forma en que puede seguir siendo viable, en este caso, el esquema de jubilaciones, es a través del ahorro. Y para eso es el fondo de pensiones, de jubilaciones, perdón. En este caso, tiene como finalidad principal, pues precisamente que la universidad pueda cumplir con esta obligación que tiene que ver con la jubilación. Y por eso es importante que ese fondo no deje de ser fondeado para aunque se oiga redundante, porque al final, en caso de que no llegara a haber fondos suficientes, de cualquier manera la universidad está obligada a cubrir las jubilaciones y pensiones del personal académico. Pero es una cláusula garante, pero también preocupante, pues, porque finalmente ese recurso tiene que salir de algún lugar y entonces el fondo no vaya a ser suficiente o no llegue a ser suficiente y que de todos modos esté obligada a la universidad a otorgarlo, pues eso pondría inclusive en riesgo la propia existencia de la universidad. Para este fondo se abrió un fideicomiso, esta información ustedes ya la ubican, que tiene se alimenta por un lado de aportaciones que hace la propia universidad, que estamos hablando, está establecido así 2-1, que en este caso se entendería ya por el tiempo, por el año en que estamos, que sería un 16% fijo permanente. Y el personal académico que está en funciones y que alcanza el esquema de jubilación, tendrá una aportación de 1-2. Y en este caso, ya por los años en el que vamos, está establecido un 8% fijo permanente, salvo que hubiese un acuerdo entre la universidad y el sindicato para revisar este porcentaje. Pero esas son como dos formas de alimentarlo. Y cuando yo veo esta situación, nada más quiero hacer la mención porque en su momento, cuando se dio esta cuestión de la reforma del contrato, los argumentos que se dieron para que quienes entraron con posterioridad al 97 se quedaban con el esquema de seguridad social, de la ley del seguro social, en su momento a mí me pareció una decisión poco solidaria. No pensar en los trabajadores de nuestra misma universidad en el futuro. Porque uno de los argumentos que decían es que no iba a alcanzar, no iba a alcanzar el fondo. Pero si se hubiera hecho una buena planeación de aportaciones con un porcentaje inclusive superior para quienes fueran de nuevo ingreso y que pudieran ir soportando este fondo y retroalimentándolo con los nuevos que entran en relación con los que ya se iban, se hubiera hecho un sistema solidario y todos seguirían gozando de esta cláusula. Pero bueno, la visión fue distinta y se decidió simplemente que los nuevos ya estuvieran en otro esquema. Pero finalmente la realidad se impone, o sea, para poder obtener los fondos, pues hay que seguir haciendo aportaciones y eso es importante considerar. Y también está la situación de que quienes ya hubieran estado jubilados antes del 15 de junio del 2007, pues sería optativo seguir aportando. Perdón, dije 97 y es 2007. Ahí me fui con la reforma de la ley del seguro, perdón. Era del 2007, la del contrato. Entonces, en este caso, esta aportación sería optativa. Yo recuerdo que sí había
y varios compañeros que estuvieron haciendo esta aportación. No sé si lo sigan haciendo, pero había varios compañeros jubilados antes de la reforma que continuaron haciendo alguna aportación. Y finalmente está también el compromiso entre la universidad y el sindicato de realizar gestiones ante las diversas instancias federales, estatales, municipales, para poder lograr aportaciones extraordinarias año con año. ¿Por qué? Porque es un fondo que por su importancia no podemos dejarlo caer. Es decir, no podemos hacer cuentas alegres si no tenemos la urgencia presente de tener que seguir consiguiendo recursos para seguir fondeando. Repito, es importante, eso no lo sé, usted habría que revisar en relación a todo el personal académico que todavía falta por jubilarse dentro de este periodo previo al 2007, la proyección del fondo que existe de jubilaciones y el alcance que pueda tener para los que restan de jubilarse. Bien, eso es en cuanto a mi derecho a jubilarme, en qué forma van a ir obteniéndose esos recursos para que yo pueda tener mi ingreso como jubilado y cómo se compone en relación a la complementariedad con la pensión del Seguro Social. Existe precisamente esta posibilidad como para ir ganando un poco más de tiempo en relación con el personal académico que puede ya estar en condiciones de jubilarse, pero que además se siente con fuerza y con posibilidades de seguir brindando este servicio, desempeñando esta vocación académica. Entonces, se habla del bono de permanencia. Es decir, tú ya tienes tus derechos, tú te podrías jubilar en cualquier momento, pero resulta que puedes tomar esta decisión más adelante y puedes seguir apoyando a la universidad. Y en este sentido hay un bono del 20% del salario mensual tabulado, que es como un estímulo a que pues puedas seguir trabajando y no hacer todavía uso de este derecho que tengas de la jubilación. En este caso hay un límite y se puede seguirlo disfrutando hasta los 35 años de servicio. Estamos hablando prácticamente de 10 años más de lo establecido en el contrato. Y es importante destacarlo porque luego se pudiera malinterpretar. El bono que se otorga de permanencia obviamente no forma parte pues del salario con el que te vas a jubilar, ni tampoco para la compensación que se otorgue por antigüedad. Simplemente ahí es importante ubicarlo que el bono, por eso es bono, porque es como un estímulo, pero no forma parte en ese momento de tu salario. Otra prestación que se genera con la jubilación es el pago de compensación por antigüedad. Y es importante mencionarla porque esta compensación, pues es una compensación que obviamente varía de acuerdo ahora sí que al salario, a la categoría, a los años de servicio, pero suele ser una cantidad importante, una cantidad que te permite hacer cosas interesantes pues una vez que hayas optado por la jubilación. Y en este sentido, por lo menos lo que me ha tocado percibir en algunos momentos, yo tengo poco más de 30 años acompañándolos en este proceso y en algunas etapas varía la situación. No siempre se tiene ni la misma liquidez ni coincide el mismo personal y a veces es más complicado juntar los pagos que en otras ocasiones. Entonces, ha sido luego fuente de conflicto el que es una percepción que debería otorgarse en el momento, pero que también se ha encontrado como una manera de satisfacer esta prestación sin que sea una cuestión que pueda afectar también los intereses de la universidad. Pero bueno, es una prestación importante y que también es
parte de esta valoración que tenemos que hacer de la prestación que tenemos de jubilación. Ya estábamos hablando que cuando falleces se genera este beneficio también a tu familia, y esta compensación, esta percepción que tienes al momento de jubilarte puede resolver también muchas cosas importantes en la vida de las maestras, de los maestros. Entonces, es otra prestación a considerar y a valorarla. En este caso, quienes no alcanzaron ya al esquema, es decir, que ingresaron con posterioridad a junio del 2007, bueno, pues en este caso no se podrá aplicar lo pactado en las cláusulas de jubilación. Y en este sentido, como habíamos mencionado, se van a aplicar las normas establecidas en la Ley del Seguro Social. Y hago yo referencia al programa de ahorro que tenemos en la cláusula 79.1, porque precisamente fue preocupación de los nuevos, digamos, comités ejecutivos que han venido por lo menos en los últimos 4 o 3 años preocupándose por esta situación. ¿Cómo generar este programa de ahorro con un esquema similar, un esquema de aportación que te permita pensar en una posibilidad de un retiro digno, complementado con lo que pudiera ser también tu pensión del Seguro Social? Entonces, de eso hay un convenio, ya se está trabajando también para generar el fondo que sea suficiente y se pueda dar esta opción también, o por lo menos, si no jubilación, sí la posibilidad de un retiro digno para quienes ingresaron con posterioridad a junio del 2017.